Bienvenidos a Coreuta. Yo soy Daniel Pinte, creador del protométodo interpretativo para artistas escénicos. En este podcast hago coro de las ideas que mueven a la sociedad de nuestros días, dando lectura a publicaciones diversas que se encuentran en la web. Estaré gustoso de poder acompañarte a lo largo de tu día y llevar hasta tu oído lo que tus ojos no alcanzaron a leer. Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a dar lectura a un texto titulado El hombre ha perdido su capacidad de desobedecer y escrito por Erich Fromm. Este artículo lo encontré en blogemia.com. Comienza con un fragmento. Amar con inteligencia y de forma plena es el resultado de un acto deliberado, un propósito que requiere y al mismo tiempo demanda buscar la excelencia. Erich Fromm. Texto de Erich Fromm publicado bajo el título La desobediencia como problema psicológico y moral. Reyes, sacerdotes, señores feudales, patrones de industrias y padres han insistido durante siglos en que la obediencia es una virtud y la desobediencia es un vicio. Para presentar otro punto de vista, enfrentamos esta posición con la formulación siguiente. La historia humana comenzó con un acto de desobediencia, y es probable que termine con un acto de desobediencia. Según los mitos hebreos y griegos, la historia humana se inauguró con un acto de desobediencia. Adán y Eva, cuando vivían en el jardín del Edén, eran parte de la naturaleza. Estaban en armonía con ella, pero no la trascendían. Estaban en la naturaleza como el feto en el útero de la madre. Todo esto cambió cuando desobedecieron una orden. Al romper vínculos con la tierra y madre, al cortar el cordón umbilical, el hombre emergió y fue capaz de dar el primer paso hacia la independencia y la libertad. El acto de desobediencia liberó a Adán y Eva y les abrió los ojos. Se reconocieron uno a otro como extraños y al mundo exterior como extraño e incluso hostil. El pecado original, lejos de corromper al hombre, lo liberó. Fue el comienzo de la historia humana. El hombre tuvo que abandonar el jardín del Edén para aprender a confiar en sus propias fuerzas y llegar a ser plenamente humano. Para los profetas, la historia es el lugar en el que el hombre se vuelve humano, desarrollando sus capacidades de razón y amor hasta que crear una nueva armonía entre él, sus congéneres y la naturaleza. Esta nueva armonía se describe como el fin de los días, ese periodo de la historia en que hay paz entre el hombre y entre el hombre y la naturaleza. Es un nuevo paraíso creado por el hombre mismo. También para el mito griego de Prometeo, toda la civilización humana se basa en un acto de desobediencia. Prometeo, al robar el fuego de los dioses, echó los fundamentos de la evolución del hombre. No habría historia humana si no fuera por el crimen de Prometeo. Él, como Adán y Eva, es castigado por su desobediencia, pero no se arrepiente ni pide perdón. Por el contrario, dice orgullosamente, prefiero estar encadenado a esta roca antes que ser el siervo obediente de los dioses. El hombre continuó evolucionando mediante actos de desobediencia. Su desarrollo espiritual solo fue posible porque hubo hombres que se atrevieron a decir no. Pero además, su evolución intelectual dependió de su capacidad de obediencia. Desobediencia a las autoridades que trataban de amordazar los pensamientos nuevos y a la autoridad de acendradas opiniones según las cuales el cambio no tenía sentido. Si la capacidad de desobediencia constituyó el comienzo de la historia humana, la obediencia podría muy bien provocar el fin de la historia humana. No estoy hablando en términos simbólicos o poéticos. Existe la posibilidad de que la raza humana destruya la civilización y también toda la vida sobre la Tierra. Estamos viviendo técnicamente en la era atómica, pero la mayoría de los hombres, incluida la mayoría de los que están en el poder, viven aún emocionalmente en la edad de piedra, porque obedecerá a los clichés obsoletos de soberanía estatal y honor nacional. Pero no quiero significar que toda la desobediencia sea una virtud y toda obediencia un vicio. Tal punto de vista ignoraría la relación dialéctica que existe entre obediencia y desobediencia. Un acto de obediencia a un principio es necesariamente un acto de desobediencia a su contraparte y viceversa. Antígona constituye el ejemplo clásico de esta dicotomía. Si obedece a las leyes inhumanas del Estado,
Antígona debe desobedecer necesariamente las leyes de la humanidad. Si obedece a estas últimas, debe desobedecer a las primeras. Todos los mártires de la fe religiosa, de la libertad y de la ciencia han tenido que desobedecer a quienes deseaban amordazarlos para obedecer a su propia conciencia, a las leyes de la humanidad y la razón. Si un hombre solo puede obedecer y no desobedecer, es un esclavo. Si solo puede desobedecer y no obedecer, es un rebelde, no un revolucionario. Actúa por cólera, despecho, resentimiento, pero no en nombre de una convicción o de un principio. Sin embargo, para prevenir una confusión entre términos, debemos establecer un importante distingo. La obediencia a una persona, institución o poder, obediencia heteronorma, es sometimiento. Implica la abdicación de la autonomía y la aceptación de una voluntad o un juicio ajenos en lugar del mío. La obediencia a mi propia razón o convicción, obediencia autónoma, no es un acto de sumisión, sino de afirmación. Mi convicción y mi juicio sí son auténticamente míos, forman parte de mí. Si lo sigo, estoy siendo yo mismo. Es preciso dos precisiones más. La palabra conciencia se utiliza para expresar dos fenómenos que son muy distintos entre sí. Uno es la conciencia autoritaria, que es la voz internalizada de una autoridad a la que estamos ansiosos de complacer y temerosos de desagradar. La conciencia autoritaria es la conciencia de la que habla Freud y a la que llamó superyo. Este superyo representa las órdenes y prohibiciones del padre internalizadas y aceptadas por el hijo debido al temor. Distinta de la conciencia autoritaria es la conciencia humanística. Esta es la voz presente en todo ser humano e independiente de sanciones y recompensas externas. La conciencia humanística se basa en el hecho de que como seres humanos tenemos un conocimiento intuitivo de lo que es humano e inhumano, de lo que contribuye a la vida y de lo que la destruye. Es la voz que nos reconoce a nosotros mismos, a nuestra humanidad. La conciencia autoritaria, superyo, es también la obediencia a un poder exterior a mí, aunque este poder haya sido internalizado. Conscientemente creo que estoy siguiendo a mi conciencia en realidad. Sin embargo, he absorbido los principios del poder. La obediencia a la conciencia autoritaria tiende a debilitar la conciencia humanística, la capacidad de ser uno mismo y de juzgarse a sí mismo. También debe precisarse, por otra parte, la afirmación de que la obediencia a otra persona es ipso facto sumisión, distinguiendo la autoridad irracional de la autoridad racional. Un ejemplo de autoridad racional es la relación que existe entre alumno y maestro. Uno de autoridad irracional es el de la relación entre esclavo y dueño. En ambas relaciones se acepta la autoridad de la persona que ejerce el mando, pero los intereses del alumno y del maestro, en el caso ideal, se orientan en la misma dirección, es decir, el maestro se siente satisfecho si logra hacer progresar al alumno. Si fracasa, ese fracaso es suyo y del alumno. El dueño del esclavo, en cambio, desea explotarlo en la mayor medida posible. Al mismo tiempo, el esclavo trata de defender lo mejor que puede sus reclamos a un mínimo de felicidad. Los intereses del esclavo y del dueño son antagónicos. Hay otra distinción paralela a esta. La autoridad racional lo es porque la autoridad, sea la que posee un maestro o un capitán de barco que da órdenes en una emergencia, actúa en nombre de la razón, que, por ser universal, podemos aceptar sin sometimientos. La autoridad irracional tiene que usar la fuerza o la sugestión, pues nadie se prestaría a la explotación si dependiera de su arbitrio evitarlo. ¿Por qué se inclina tanto el hombre a obedecer y por qué le es tan difícil desobedecer? Mientras obedezco al poder del Estado, de la Iglesia o de la opinión pública, me siento seguro y protegido. En verdad, poco importa cuál es el poder al que obedezco. Es siempre una institución u hombres que utilizan de una u otra manera la fuerza y que pretenden fraudulentamente poseer la omnisciencia y la omnipotencia. Mi obediencia me hace participar del poder que reverencio y por ello me siento fuerte. No puedo cometer errores, pues ese poder decide por mí. No puedo estar solo, porque Él me vigila. No puedo cometer pecados, porque Él no me permite hacerlo. Y aunque los cometa, el castigo es solo el modo de volver al poder omnímodo.
Para desobedecer debemos tener el coraje de estar solos, errar y pecar, pero el coraje no basta. La capacidad de coraje depende del estado de desarrollo de una persona. Solo si una persona ha emergido del regazo materno y de los mandatos de su padre, solo si ha emergido como individuo plenamente desarrollado y ha adquirido así la capacidad de pensar y de sentir por sí mismo, puede tener el coraje de decir no al poder, de desobedecer. Una persona puede llegar a ser libre mediante actos de desobediencia, aprendiendo a decir no al poder. Pero no solo la capacidad de desobediencia es la condición de la libertad. La libertad es también la condición de la desobediencia. Si temo la libertad, no puedo atreverme a decir no. No puedo tener el coraje de ser desobediente. En verdad, la libertad y la capacidad de desobediencia son inseparables. De ahí que cualquier sistema social, político y religioso que proclame la libertad pero reprima la desobediencia no puede ser sincero. Hay otra razón por la que es tan difícil atreverse a desobedecer, a decir no a la autoridad. Durante la mayor parte de la historia humana, la obediencia se identificó con la virtud y la desobediencia con el pecado. La razón es simple. Hasta ahora, a lo largo de la mayor parte de la historia, una minoría ha gobernado a la mayoría. Este dominio fue necesario por el hecho de que las cosas buenas que existían solo bastaban para unos pocos, y los demás debían conformarse con las migajas. El hombre ha perdido su capacidad de desobedecer, ni siquiera se da cuenta del hecho de que obedece. En este punto de la historia, la capacidad de dudar, de criticar y de desobedecer puede ser todo lo que media entre la posibilidad de un futuro para la humanidad y el fin de la civilización. Este es un texto de Erich Fromm. Bueno, y yo quiero invitarlos a que me sigan en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y recordarles que pueden escuchar este podcast, Coreuta con Daniel Pinte, en Spotify y también en YouTube. Me voy, pero me despido como el papá de Hamlet. Adiós, adiós, remember me.